Perú Católico les da la bienvenida al Congreso Nacional Bíblico Católico. Bienvenidos, hermanos, al segundo día del Congreso Nacional Bíblico que realiza Perú Católico. Hoy estamos muy contentos nuevamente de encontrarnos con todos ustedes para compartir estas 4 ponencias, esta jornada con 4 grandes ponentes que nos compartirán más conocimientos para precisamente amar más a Dios y en nuestros hogares empezar a leer las Sagradas Escrituras, así como quizá leemos otro tipo de libros, también podamos, pues, cómo no, leer las Sagradas Escrituras donde Cristo nos habla de manera permanente, porque son palabras y palabras de vida eterna. Hoy nos van a acompañar, como bien lo he dicho, 4 ponentes. Vamos a tener la ponencia Cristología Bíblica, la doble naturaleza de Cristo, los duelos de Jesús y de María, jubileo de la pastoral del duelo, la Eucaristía en el Antiguo y Nuevo Testamento y finalmente la creación y el juicio final según las Sagradas Escrituras. Así que va a ser un día también de mucho conocimiento. Tome usted, si tiene algún blog, tomar algunas notas y también recuerde, por supuesto, que todo el Congreso, tanto el primer día, que se dio ayer, y hoy segundo día, quedará grabados en las redes sociales para que precisamente y de esa manera podamos seguir profundizando cada día y también compartiendo en nuestras redes sociales el link. Así que nos ponemos en presencia de Dios en este segundo día y vamos entonces con la oración inicial. Oración oficial del Congreso Nacional Bíblico Católico. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Creador, que nos hablaste por tu santa palabra, que nos alimenta el alma y espíritu, y que la perfeccionaste enviando a nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Envía el Espíritu Santo sobre todos los participantes de este Congreso, para que nos ilumines y podamos acoger tu palabra. Señor Jesús, tú que tienes palabras de vida eterna, te prometemos leer la Santa Biblia para amarte, conocerte y convertirnos siendo siempre fieles a tu Santa Iglesia Católica. Que junto con Santa María, Madre del Verbo encarnado, podamos decir con humildad en cada mañana: hágase en mí según tu palabra. Que seamos luz en medio de las tinieblas, siendo católicos valientes en proclamar y defender nuestra fe. Que la palabra de Dios se convierta en espada de combate para todos los participantes de este Congreso. Porque cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, y luego de ponernos en las manos y corazón de Dios y que nos ilumine en este tiempo que vamos a compartir este congreso, vamos entonces con nuestra primera ponencia, Cristología Bíblica, la doble naturaleza de Cristo, a cargo de Israel Pelane Cruz, guardián general del movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret. Vamos entonces con nuestra primera ponencia de este segundo día del Congreso Nacional Bíblico. Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Para mí es una inmensa alegría tener esta oportunidad de poder comunicarles algo para el beneficio de su vida espiritual sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quisiera también empezar agradeciendo a nuestros hermanos de Perú Católico por esta iniciativa para poder, en este mes de septiembre, en que la Iglesia nos pide meditar sobre la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida, traer de pronto esta mención que el Concilio Vaticano II, cuando nos habla sobre la Sagrada Escritura y nos habla sobre la importancia de venerarla, nos dice lo siguiente: que así como nosotros adoramos el cuerpo de Cristo en la hostia consagrada, así también nosotros debemos venerar la palabra de Dios, porque ambos contienen a Jesucristo.
en la Sagrada Eucaristía, por antonomasia, ahí está Jesús. Y en la Sagrada Escritura, ahí también está Jesús presente a través de su palabra. Por eso, en esta oportunidad vamos a hacer una reflexión sobre lo que es la cristología bíblica y hablaremos de la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de ello, vamos a comenzar invocando a María Santísima, pidiendo su intercesión para que así como ella en sus purísimas entrañas acogió al Verbo, así podamos nosotros en nuestro corazón acoger a Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues bien, para esta reflexión que vamos a hacer sobre cristología bíblica, te voy a pedir que empieces consiguiendo tu Biblia, trayendo tu Biblia. Vamos a estudiar la palabra de Dios y específicamente este pasaje del Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20. Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20. Y pues bien, dice la palabra de Dios. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Pues bien, vamos a meditar este pasaje de la Escritura y quisiera que durante toda esta reflexión te hagas tú directamente, hermano, una pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué significa Jesús en tu vida? Y con esta pregunta vamos a meditar este texto de la Escritura específicamente desde el versículo 16 que hemos leído, en donde se va a poner la confesión del apóstol Pedro, que contestará, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Qué significan estas palabras del apóstol Pedro? ¿Qué implicancias tienen en la fe que transmite la Iglesia y qué implicancias también tiene en nuestra propia fe? Eso es más o menos lo que vamos a tratar de desarrollar. Por eso vamos a empezar analizando el contexto en el que se da esta confesión de fe del apóstol. Los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos presentan el mismo episodio. En teología bíblica esto se conoce como un testimonio múltiple. Este pasaje es tan importante y relevante para nuestra fe que 3 de los 4 evangelistas han creído necesario preservarlo y transmitírnoslo. Entonces, en este pasaje, Jesucristo de camino a Cesarea de Filipo
va a plantear esta doble pregunta a la gente que le seguía. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Esta doble pregunta apunta a descubrir la identidad de Jesucristo. Si nosotros leemos los 3 evangelios sinópticos, no hay un pasaje en donde Jesucristo abiertamente diga que Él es el Mesías. No hay un solo texto. Es más, en este pasaje que hemos leído, después de la confesión de Pedro, el Señor pide que no se le diga a nadie. A eso se conoce como el secreto mesiánico. Hay como un velo que envuelve la identidad de Jesucristo y eso tiene una intención. Veamos, desde Marcos, este mismo pasaje se plantea en el camino, Marcos 8:27. La pregunta va dirigida a dos tipos de público, a los que siguen a Jesús desde lejos y a los que siguen a Jesús desde cerca. Aquellos que de pronto ven pasar a Jesús por sus vidas, esos le siguen desde lejos. Y aquellos que en sus vidas han sido impactados por Jesús de Nazaret, de pronto se han puesto en camino a seguir. Desde Lucas, esta pregunta se hace dentro del contexto de la oración, en Lucas capítulo 9, versículo 18. Y eso es muy importante, porque en ese sentido, Lucas nos muestra la clave hermenéutica para poder profundizar en estas preguntas de Cristo y penetrar en la identidad del Señor. Es muy importante la oración. Entonces, tenemos no solamente el contexto de Mateo, el contexto de Marcos y el contexto de Lucas, que nos están presentando esta cuestión, penetrar en la identidad de Jesucristo. ¿Quién es Jesús para ti? Pues bien, analicemos ahora esta pregunta en un contexto actual. ¿Qué dice el mundo de hoy sobre Jesús? ¿Qué hemos escuchado que el mundo está diciendo sobre nuestro Salvador Jesucristo? ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué significa para el hombre de hoy Jesús? De pronto, el hombre de hoy considera a Jesús como una figura influyente. Para el mundo cristiano, para los que somos cristianos, es nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Pero para la gente de pronto es un personaje histórico que tiene que ver con la moralidad. Para otras personas es una figura importante. En el diálogo interreligioso, Jesús es puesto muchas veces al mismo nivel de otras figuras religiosas importantes para otras religiones. En el diálogo ecuménico debemos incluso hasta preguntarnos si es lo mismo la enseñanza que la Iglesia Católica tiene sobre Jesús de Nazaret en la Iglesia Luterana, en la Iglesia Calvinista, en la Iglesia Pentecostal. Entonces, la actualidad y la trascendencia de esta pregunta que hace nuestro Señor Jesucristo es importante. El Señor quiere que primero miremos en el mundo de hoy qué es lo que está diciendo sobre él, para a partir de ello hacer nosotros nuestra propia reflexión. Ante esta pregunta que hace Jesucristo en el camino de Cesarea de Filipo, la respuesta que el Señor espera que demos debe ser una respuesta que parta no desde lo que se nos ha enseñado sobre Jesús. El Señor quiere que pasemos, escúchalo bien, de la opinión personal, perdón, de la opinión común, escucha que esto es muy importante. Él espera que respondamos esta pregunta no desde lo que dicen los demás, sino desde la experiencia personal con Él. Él espera no una respuesta que salga de nuestra mente, no una definición conceptual, intelectual sobre Jesús, no una respuesta teológica, sino teologal. La respuesta debe partir de la vida misma, debe implicar
la propia vida, debe comprometer nuestra propia existencia. Es decir, yo no puedo responder esta pregunta si no estoy comprometido en el seguimiento con Jesús. No puedo responder a esta pregunta si no hay una relación personal. Entonces, esta respuesta de Jesús que quiere que le demos implica dos cosas. Primero tenemos que mirarlo. Primero tenemos que contemplarlo. ¿Y cómo mirar hoy a Jesús? Como va a decir San Jerónimo, aquel que no conoce las Escrituras no sabe quién es Jesús. Hoy conocemos nosotros a Cristo a través de la contemplación, la meditación y la reflexión de los 4 evangelios. Como dirá también San Ireneo, el evangelio cuadriforme de Jesús. Es ahí en donde, a través de la lectura asidua, comenzamos nosotros a mirar a Jesús de Nazaret. Y luego se va a dar lo segundo, la iluminación del Espíritu Santo para poder responder a esta pregunta sobre quién es Jesús. Meditemos ahora en la respuesta del apóstol Pedro. Él va a decir lo siguiente: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Nos encontramos en esta respuesta en un momento solemne. Esta respuesta de Pedro ha sido preparada por la respuesta que han dado los hombres sobre Jesús. Algunos dijeron que era Juan el Bautista, algunos dijeron que era Jeremías y otros dijeron que era uno de los profetas. Una respuesta de pronto que se aleja, no se acerca a la identidad de Jesús. Entonces Pedro, meditando lo que ha dicho la gente y contemplando a Jesucristo, iluminado por el Espíritu Santo, dirá: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Escucha bien esto, es muy importante para nuestra fe. Decíamos que cuando Jesucristo hace esta pregunta, los evangelios sinópticos nos muestran que él abiertamente no dice que es el Mesías, salvo cuando es interrogado en el Sanedrín. Y esto tiene una razón específica. El Señor espera que tú lo descubras, que pases de la opinión común a la opinión personal a través del seguimiento y a través de la relación personal con Jesús. Entonces, cuando el apóstol Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Pedro está contemplando a Jesús desde su propia experiencia personal. Nos encontramos en el capítulo 16 de Mateo. Si tú retrocedes 2 capítulos más, en el capítulo 14, en el versículo 30, cuando Pedro camina en las aguas y finalmente se hunde, esa experiencia es importante para el apóstol, porque es ahí, desde ese fracaso, es ahí, en ese momento, que Pedro hace esta bella oración: Señor Jesús, sálvame. Y Jesucristo lo rescata y los salva de las aguas. Entonces, Pedro, desde esa experiencia personal, habiendo vivido ese encuentro de salvación con Cristo, iluminado por el Espíritu Santo, Pedro contempla a Jesús. Y es en esa contemplación que Pedro va a responder, porque la identidad de Jesucristo no puede ser penetrada por la carne y por la sangre, por las luces de nuestra sola razón. El Espíritu de Dios es el que nos introduce en el misterio de Jesús. Para Mateo, la respuesta de Pedro expresa la fe de la iglesia. Aquí, de pronto, que nos muestra solo la respuesta de Pedro. Pudo haber respondido Juan, pudo haber respondido Santiago, pudo haber respondido Felipe, pudo haber respondido Bartolomé, pudo haber respondido Judas, pero Mateo intencionalmente nos muestra la respuesta de aquel sobre quien se va a edificar la iglesia de Jesucristo. Y entonces la respuesta de Pedro es lo que cree la iglesia y enseñará a través de los siglos
sobre la identidad de nuestro Salvador Jesucristo. La respuesta de Pedro tiene una doble profesión de fe. Pedro confiesa no una cosa sobre Jesucristo, sino dos cosas. Él va a decir que Jesús, punto número uno, es el Cristo. Y punto número dos, que es el Hijo del Dios vivo, del Dios viviente. Entonces, esta respuesta de Pedro nos habla sobre la divinidad de Cristo. Y esta respuesta del apóstol entonces nos va a presentar un esquema que ha de desarrollar la cristología como disciplina teológica que va a buscar estudiar la persona y la obra de nuestro Salvador Jesucristo, dando explicación sobre estas dos naturalezas de Jesús, su naturaleza humana y su naturaleza divina, para tratar de comprender cómo se dan, cómo subsisten y cómo interactúan. Entonces, la fe de Pedro es la fe de la Iglesia, y la Iglesia a través de los siglos, en su reflexión teológica, aquí voy a citar 3 concilios que de pronto nos van a ayudar a profundizar sobre la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el concilio de Nicea, en el 325, en el que se va a definir la doctrina trinitaria y se va a hablar de la consustancialidad que hay. Se va a decir que Jesucristo es la misma naturaleza del Padre y del Hijo. La confesión cristológica de Nicea es la primera definición dogmática de la Iglesia y sigue siendo hasta la actualidad el texto eclesial de mayor autoridad. Es así que esto va a inspirar lo que nosotros conocemos como el credo niceno constantinopolitano. En el concilio de Constantinopla, en el 381, nos enseña a profesar lo siguiente sobre Jesús. Él es el Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y que por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según la Escritura y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Y finalmente el concilio de Calcedonia en el 451 nos va a explicar la interacción entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y ahí se nos va a explicar esto a través de lo que es la unión hipostática. Y esta unión hipostática es la unión de esta doble naturaleza. ¿Y cómo se da esta doble naturaleza? Es una unión que se da sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Pues bien, vamos a sacar algunas conclusiones de lo que brevemente hemos dicho sobre cristología bíblica. Todo cristiano debe hacer de alguna u otra manera cristología, es decir, todo cristiano debe esforzarse por conocer más y mejor a este Señor bendito a quien invocamos. Cuando Jesucristo pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo y quién soy yo para ustedes? Estas preguntas van dirigidas también a nosotros, también a nosotros. Y la respuesta que Jesús espera que demos es una respuesta no aprendida conceptualmente, sino una respuesta que parta desde la experiencia personal de seguimiento. Todos los que nos encontramos aquí hemos tenido un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús ha marcado nuestra vida en un antes de Cristo y en un después de Cristo.
Y es desde ahí, desde la relación personal, que Jesucristo quiere que demos respuesta de nuestra fe en Él. Entonces, reconocer quién es Jesús, qué hizo y por qué lo hizo, esto es esencial para conocerlo, entender de pronto sobre su concepción, la encarnación, entender de pronto sus milagros, llámese exorcismos, curaciones, sanaciones, portentos realizados en la naturaleza, comprender su mensaje, comprender su obra, comprender su pasión, su muerte, su resurrección y su ascensión, es algo que nos compete a todos. Eso es hacer cristología. Entonces, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 3, dice algo precioso. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Hermano, tengo ya hace 29 años siguiendo a Jesús. 29 años que tuve mi conversión. Y en esos 29 años he estudiado la Escritura, he escudriñado la palabra de Dios. El Señor me llevó a estudiar teología y desde hace 29 años lo que hago es estudiar la Escritura para conocer más y mejor a este Dios bendito a quien amo. Ese es el objetivo de la cristología, que usted tenga en su corazón la motivación, la preocupación, el interés de saber más sobre Jesucristo, de saber más sobre este Señor bendito al cual nosotros estamos invocando. Finalmente, hermano, te invito a que te animes a conocer más a Jesús. Y la única manera de conocerlo más es meditando la Sagrada Escritura, específicamente los Evangelios. Cada vez que nosotros leemos la Sagrada Escritura, estamos teniendo un encuentro con Dios, un encuentro con el Señor, que nos anima a seguirle a través de la palabra de Dios. Como dice el Evangelio de Juan, que sus ovejas le siguen porque conocen, reconocen su voz. La forma como hoy las ovejas de Cristo le seguimos es a través de la comprensión, de la meditación y de la puesta en práctica de la Sagrada Escritura. Finalmente, hermanos, repito algo que va a decir San Jerónimo. Quien no conoce las Escrituras desconoce, no sabe quién es Jesús. Te invito ahí en donde te encuentras, vamos a hacer una oración, vamos a invocar a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu presencia en medio de nosotros, porque donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y en esta noche, Señor, a través de este tema, a través de esta meditación, nos invitas a descender lo que hemos enseñado en nuestra vida personal. Tú también nos preguntas a nosotros, ¿quién eres tú para nosotros en nuestra vida? Por eso te pedimos, Señor, la gracia de poder tener la intención, la motivación, el interés de buscarte, de conocerte más y mejor a través de la meditación de la Sagrada Escritura. Yo te pido, amado Señor, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que viendo esta transmisión han escuchado tu palabra y que esto les pueda servir a ellos para emprender un propio camino de búsqueda, porque tú deseas que te conozcamos y sobre todo tú deseas revelarte de manera personal en la vida de cada uno de nosotros. Que por la mediación de la Santísima Virgen María se nos concede esta gracia de conocer más y mejor a Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos queridos, muchas gracias por la oportunidad de poder enseñar algo sobre nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias a nuestros hermanos de Perú Católico y les animo a seguir continuando con estas transmisiones que tienen como objetivo motivarnos a tener un encuentro más profundo con nuestro Salvador Jesucristo. El Señor Jesús les bendiga. Tengan ustedes muy buenas noches. Hasta la próxima. Paz y bien. Muchísimas gracias a Israel por esta ponencia que nos ayuda muchísimo, por supuesto, en nuestra vida cristiana. Vamos entonces ahora con la segunda ponencia de este segundo día. Nos acompaña el padre Mateo Bautista García, sacerdote Camilo, doctor en teología en la Pastoral de la Salud y animador de la Pastoral del Duelo. Muchos de nosotros lo conocemos porque trabaja bastante en las redes sociales acerca de esta Pastoral del Duelo, no solamente en Perú, sino en distintos países de América Latina. Los duelos de Jesús y de María, en la Biblia, jubileo de la Pastoral del Duelo. Vamos entonces con nuestra ponencia. Muy buenas noches, Perú Católico. ¿Cómo se encuentran? Te deseo que estén animados y consolados en el Espíritu Santo. Soy Padre Mateo Bautista, religioso de San Camilo, animador de la Pastoral del Duelo. Y en este congreso bíblico vamos a desarrollar un aspecto muy significativo y creo que también muy novedoso: los duelos de Jesús y de María, teniendo como un marco precisamente la pastoral del duelo en la Iglesia. Sí, muchas veces nosotros escuchamos hablar de los dolores de Jesús, los dolores de la Santísima Virgen María, la Madre de Jesús y la Madre nuestra. Pero tendríamos que completar diciendo los dolores de Jesús y de María y los duelos de Jesús y de María. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia es mucha y lo vamos a ver partiendo precisamente de los aportes que nos da la palabra de Dios, la Biblia. Cuando hablamos de sufrimiento, lo diferenciamos de dolor. El dolor hace referencia a una reacción somática del cuerpo ante una adversidad, una lesión, una disfunción, una aversión. Y el organismo, por tanto, la misma persona dolorida, presenta muchos síntomas, que son la alarma de que hay una herida somática que reconocer, afrontar, trabajar y sanar. Al igual que tenemos heridas orgánicas, heridas en el cuerpo, tenemos heridas internas, que no están localizadas en un órgano, porque afectan a toda la persona. ¿Por qué? Porque en la vida hay pérdidas, conflictos, hay choques, encontronazos, hay carencias, hay alejamientos, hay desapegos, está la realidad de la muerte de los seres queridos y de nuestra propia muerte. Y todos estos disparadores impactan en nosotros y nos dejan internamente heridos y profundamente heridos. Y cuando estamos profundamente heridos, de tal manera que a veces nos quedamos totalmente confundidos, perdidos, desorientados, vacíos, hasta desesperanzados, no comprendemos lo que estaba pasando, no entendemos ni el por qué, ni el cómo, ni el para qué. Hay una profunda crisis de sentido, no entendemos nada.
Eso no tiene ningún sentido. Y además incluso hasta nos podemos quedar nosotros sin sentido. Nos quedamos también sin perspectivas, sin ilusiones. Tenemos una profunda sensibilidad emocional. Aparecen muchísimos síntomas, empezando por la tristeza, el miedo, la inseguridad, la bronca, hasta nos resentimos. Creemos que esa herida interna tan fuerte, especialmente tras la muerte de un ser querido, va a ser una herida para toda la vida, que nos supera. Quedamos profundamente quebrados, heridos y reaccionamos. Esa reacción muy sensible, descontrolada inicialmente, es el sufrimiento. Por eso tenemos esta realidad que se llama dolor. La persona con una herida interna reacciona con el sufrimiento. ¿Y qué pasa entonces? Eso hay que manejarlo, porque o yo domino el sufrimiento me domina a mí. Y eso es precisamente el trabajo del duelo. ¿Qué es duelo? ¿Es sinónimo de dolor corporal? No. ¿Es sinónimo de herida interna? No. ¿Es sinónimo de sufrimiento, de pena, de aflicción? No. Duelo es lo que yo hago conmigo cuando estoy profundamente herido y sufriendo para sanar esa profunda herida interna y controlar los síntomas del sufrimiento. Porque toda herida interna tiene que ser reconocida. Toda herida interna, con su reacción al sufrimiento, tiene que ser reconocida, aceptada, cosa nada fácil, asumida, trabajada, cicatrizada, y tenemos que aprender de ella. Hay que sacar fruto de ella. Pues bien, el Señor Jesús también fue profundamente golpeado, profundamente herido. Jesús sufrió y tuvo que hacer un trabajo de duelo. Y lo mismo la Santísima Virgen María. Cuántas aflicciones, cuántas heridas internas. Ya desde la profecía del viejo Simeón, una espada te atravesará el corazón. Pues bien, el Señor Jesús y su madre la Virgen María son el modelo de cómo hacer este trabajo de duelo. Insisto, duelo no es la herida ni el sufrimiento, es la actitud, es la disposición, son los hechos, lo que yo hago conmigo, ¿no?, para hacerme protagonista de mi herida y de mi sufrimiento, para que esa herida cierre, ese sufrimiento sea serenado y además saque provecho. El Señor Jesús, de él la palabra de Dios, retomando ya del profeta Isaías, sus heridas nos han curado. Sus heridas nos han curado. El trabajo de duelo tiene a Jesús como modelo y sacramento. Modelo, ejemplo. Y el Señor Jesús es además el compañero nuestro, porque ha pasado por tantas adversidades. Y además es la gracia que nos da. Recordemos que la palabra de Dios nos presenta a un Jesús que es tratado como de loco. Jesús lo buscaban ya Herodes para matarlo. Y Herodes Antipas, los mismos fariseos le dicen, márchate de Galilea, que Herodes te busca para matarte. El Señor Jesús vio que Juan Bautista fue decapitado. Era un anticipo de su propio martirio y de su propia muerte. Al Señor Jesús le dijeron que estaba endemoniado. Rechazaron su predicación. El Señor Jesús fue negado. Cuánto duele la negación. Y negado por los suyos. Fue traicionado. Recibió
un beso de traición de uno de sus apóstoles. Fue apresado, fue torturado, escupido, desnudado, abofeteado, coronado de espinas, enjuiciado. Qué atrevidos que somos los hombres con Dios. Encarcelado y horas de agonía, crucificado entre dos delincuentes, malhechores, horas de agonía delante de su madre. Y antes de ser apresado, en Getsemaní, el Señor Jesús tuvo angustia de muerte. La humanidad y la divinidad, Jesús verdadero Dios y verdadero hombre. Y ahí Jesús tuvo que hacer un trabajo de duelo por la propia muerte. El Señor Jesús tuvo que hacer trabajo de duelo. Pensemos, por ejemplo, la muerte de San José. Duelo por la muerte de sus seres queridos. La muerte, que ya hemos dicho que le impactó mucho, la muerte de San Juan Bautista, anticipo de su propia muerte. Y el Señor Jesús tuvo que hacer duelo por su propia muerte. Por eso en los Evangelios de San Juan tenemos las despedidas de Jesús. Prepara a los suyos para su propia muerte. El Señor Jesús además hizo pastoral del duelo. Acompañó a aquellos familiares que habían muerto sus seres queridos. Recordamos a Jairo, el pobre papá, que muere, nos dice San Lucas, su única hija. Y Jesús va a casa, pastoral del duelo a domicilio. El Señor Jesús nos recuerda también Lucas, capítulo 7, se adentra en la pequeña localidad de Naín y justo un entierro. ¿Y a quién entierran? Al hijo único de una viuda. Pobre mujer. Una niña que muere en su casa. Un hombre, un joven que lo llevan a enterrar. Y el Señor Jesús llora. Impresionante. Dios llorando ante su amigo Lázaro con dos amigas suyas, las hermanas de Lázaro, Marta y María. El Señor Jesús llora también ante la ciudad de Jerusalén, previendo lo que va a suceder. El Señor Jesús hizo pastoral del duelo. Y tenemos en Lucas capítulo 24 un relato precioso. Los discípulos de Maús. El Señor Jesús con su muerte fue un sismo. Aquello fue un fracaso. ¿Qué pasó? Todos decepcionados y hasta enojados. Y estos dos discípulos se van confundidos, incluso renegando, ¿no? Se van de la comunidad. Como tantos creyentes, a veces, cuando muere un ser querido, al que le han entregado el corazón, quedan tan desconcertados y perdidos. Gente creyente que termina alejándose de la comunidad y hasta resentida. Y ahí el Señor Jesús, a estos dos discípulos, en trabajo de duelo, profundamente heridos y decepcionados de Dios Padre y del mismo Jesús y de la comunidad. Él se acerca, los escucha, permite que se desahoguen, los orienta con la palabra. Después viene el alimento de su propio cuerpo y aparece la vivencia de la resurrección. Se encuentran con Jesús resucitado, primicia de nuestra resurrección. El Señor Jesús hizo pastoral del duelo. Y tenemos también a nuestra Madre la Virgen María. A veces pensamos que por ser creyentes no nos puede pasar nada. No nos puede pasar nada. Que tenemos un escudo en que estamos brindados. La Virgen María, Madre del Hijo de Dios, fue también golpeada en la vida. Desde aquella, una espada te atravesará el corazón, hasta verla en la cruz. Sin olvidar todo lo que vivió en el camino intermedio, en la vida misma de su Hijo Jesús. Ella como madre leyendo los acontecimientos y seguramente previendo también el futuro. Y la vemos a esta mujer allá, junto a la cruz, junto, firme, en silencio, con fe, apoyando a su hijo. Allí está esta mujer dolorida por dentro,
ella también mártir, ella crucificada, ahí apoyando a su Hijo, el Hijo de Dios que entrega su cuerpo y su sangre por nosotros. El Hijo viendo a la madre sufrir y la madre viendo al Hijo también sufrir y agonizar. Y es ahí en ese parto de sufrimiento donde Jesús le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. En ese parto de sufrimiento la hace madre de toda la humanidad. Y especialmente la hace madre de aquellas mujeres y hombres que sufren por la muerte de sus seres queridos. Y especialmente como mujer de esas madres que mueren sus hijos, niños, jóvenes, que mueren por violencia. Esta mujer, mujer de dolores y de duelos, que es efectivamente nuestro modelo, nuestro ejemplo, nuestro estímulo, pero es también madre, es compañera. Esta mujer María, mujer de dolores y de duelos, es también aquella que nos dice: miren a mi hijo crucificado, miren hasta dónde es capaz de llegar el amor. Y miren que Él es primicia de toda resurrección. Por eso en la Iglesia tenemos a la Virgen María, a su Hijo, como, insisto, modelos y ejemplos de que tenemos que hacer una pastoral del duelo, de que no podemos dejar a ningún fiel sin acompañarlo, sin dejar que se pueda desahogar. Tenemos que permitir que salga la pena, como hizo Jesús con los discípulos de Emaús, acompañarlo una y otra vez. Para eso tenemos que preparar a gente de la pastoral del duelo. En cada parroquia, un equipo de la pastoral del duelo, porque haremos acompañamiento muy humano, tal vez en el mayor sufrimiento de la vida de unas personas, y haremos un gran momento de evangelización. Sigamos con la pastoral del duelo, cuyo jubileo precisamente vamos a celebrar el 12 de octubre, con esta expresión de los dolores y duelos de Jesús y de María, que la Iglesia también en esto sea madre, maestra, compañera y evangelizadora. Y quien desee profundizar más en este tema de los dolores y los duelos de Jesús y de María, tenemos este libro, precisamente con el título, Los duelos de Jesús y de María, con todo este desarrollo humano y bíblico en relación a la pastoral del duelo. Peregrinos de esperanza en la resurrección. Porque somos peregrinos de esperanza en la resurrección. Este 12 de octubre, todos unidos celebraremos el año jubilar de la pastoral del duelo. Año de indulgencia para los dolientes y nuestros queridos difuntos. Muchísimas gracias al Padre Mateo Bautista por sus palabras, por su cercanía, y hemos visto cómo Dios, el Señor Jesús, actúa en nuestras vidas, más aún en momentos difíciles humanamente, porque como bien lo hemos comentado, Él es encargado de la pastoral, animador de la pastoral del duelo, y eso pues nos ayuda a vivir el Evangelio también, como decimos, en las buenas y en las no tan buenas. Así que el Señor Jesús siempre debe estar presente y número uno en nuestras vidas, porque Él nos trae paz y nos trae consuelo ante cualquier dificultad. Muy bien, recuerden que pueden visitar www.perucatólico.com, el portal de todos los católicos del Perú, donde diariamente publicamos noticias de la Iglesia de los en los arzobispados, diócesis, prelaturas y también parroquias, movimientos y asociaciones. Así que ya saben, pueden visitar diariamente y encontrarán las noticias del día. Y también, por supuesto, temas de nuestro Papa León XIV, nuestro Papa peruano, que precisamente las publicamos cada miércoles con la catequesis de los miércoles y los domingos con su reflexión, con sus palabras, con su homilía, que nos ayuda, por supuesto,
a la evangelización y que nos llevan hacia Jesús. También en nuestra página web están las homilías dominicales a cargo de Monseñor José Ignacio Alemán Grau, obispo redentorista, donde comparte pues la reflexión de la semana, del fin de semana. La publicamos en nuestras redes sociales, en nuestro portal web, cada viernes o cada sábado, para así ya ir adentrándonos al mensaje que nos dirá el Señor Jesús el domingo. Y también, por supuesto, tenemos los artículos acerca de la Iglesia en el Perú, la historia de la Iglesia Católica en el Perú, los grandes personajes que ha tenido, que han forjado este Perú católico, a cargo del doctor José Antonio Benito, con más de 200 artículos, que es literalmente un tesoro lo que tenemos en Perú católico para que podamos conocer más nuestra fe y todo cómo el Perú, este Perú católico, pues ha ido siendo evangelizado. Así que también tenemos la sección de catequesis con artículos formativos, pastorales, así que hay mucha información que pueden encontrar en Perú Católico, y así como en la web pueden encontrarla, también la van a encontrar en Facebook, Instagram y también en YouTube. Así que tenemos el canal de YouTube, donde también ahí tenemos distintas presentaciones, y en las redes sociales diariamente publicamos noticias, videos o entrevistas pues de la Iglesia en el Perú y del mundo. Así que ya saben, Perú Católico en www.perucatólico.com y Perú Católico también en las redes sociales. Muy bien, continuamos entonces, vamos con nuestra tercera ponencia. La Eucaristía en el Antiguo y Nuevo Testamento, a cargo del hermano Gabriel Escobar Ramírez, de los Heraldos del Evangelio. Él es magíster en Teología Bíblica. Vamos entonces con nuestra tercera ponencia. Dispuso la providencia divina que el ser humano dependiese de la alimentación para conservar el ser. Para restaurar las energías perdidas, el ser humano tiene que alimentarse. Para celebrar los grandes momentos, se prepara un banquete, en una boda, en un cumpleaños, para celebrar un sacramento. Una visión católica de la Biblia con los caballeros de la Virgen. También cuántos pecados en torno de la alimentación. Primer pecado de la historia de la humanidad, de nuestros primeros padres, fue por comer aquello que no deberían ni siquiera mirar, el fruto prohibido del árbol de la ciencia, del bien y del mal en el paraíso. También pecó Esaú vendiendo su primogenitura por ser goloso por el plato de lentejas de su hermano. Vicio, virtud, santidad que se encuentran en torno a la alimentación. La alimentación Dios la constituyó en los seres vivos y sobre todo en el ser humano con vistas a un fin más alto. Y ese fin más alto fue el mismo darse como alimento de todos nosotros. Quien no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Afirmación que encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, en el discurso de pan de vida que produjo la división de muchos de aquellos que seguían al Señor. Cuando el Señor afirma esto, muchos comenzaron a murmurar. No entendieron y colocaron en duda las palabras del Señor. Pensaban que se refería a un canibalismo, mas era una realidad sobrenatural, que viendo los milagros que él había operado, recientemente había multiplicado los panes, ese milagro de los panes multiplicados es el único milagro que se encuentra unánimemente en los 4 evangelios, en los 3 sinópticos y en el Evangelio de San Juan. Descripción bellísima y sublime que vemos en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, en el propio Evangelio de San Juan en el capítulo 6. Multiplicación de panes, una multitud que seguía al Señor, que estaba allí en el lago de Tiberíades, que le piden sus discípulos que tenían una visión humana, mundana, corta de aquello que era el Maestro. Piden los discípulos, devuelve a la muchedumbre, apártala de aquí porque no hay dónde quedarse y no hay cómo alimentarlos. Acababa el Señor de operar milagros, acababa de curar enfermos, acababa de sanar males y ellos dudaban de que él podía dar alimentación. Y más allá que dudar, ellos pensaban que nuestro Señor no era un buen organizador, que no había pensado que ya era tarde, que ya era hora de comer, que aquel pueblo era hambriento.
el Señor los estaba colocando a prueba en su poca fe. Y el Señor les dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, dadle vosotros de comer. Él coloca una meta altísima. Vosotros mismos podéis. Él en el fondo les está diciendo, ustedes son más de aquello que ustedes mismos creen. Y ellos, al tener dudas en el Maestro, tenían dudas en su propia misión. El Señor está abriendo y dilatando su entendimiento y sus vistas al respecto del papel histórico que el Colegio Apostólico tendría en el desarrollo y en la fundación de la Santa Iglesia Católica. Dadle vosotros de comer. El Señor manda a que aquel pueblo se siente. Está allí un muchacho que tiene solo 5 panes y 2 peces en una canasta. El Señor manda que se acomoden en grupos de 50 y nos dicen los evangelios que eran más de 5,000 hombres. Mencionan hombres, mas los hombres venían con sus esposas y con su prole, es decir, podía ser una muchedumbre de 15 o 20,000 personas para 5 panes y 2 peces. El Señor levanta sus manos, toma los panes, mira al cielo, los bendice y comienza a repartirlos. A quienes, a sus apóstoles, que a su vez los reparten a la muchedumbre. Y nos dicen los evangelios, sobraron 12 canastos con los restos que aquellos no probaron porque estaban saciados. Y esa visión corta de los apóstoles también la tuvo la multitud, que probó el mejor pan de la historia. La multitud dijo, este es el profeta que el mundo necesita. Estaban pensando en un profeta que da pan y lo querían llevar para coronarlo rey, y el Señor huye de ellos porque querían hacer con él algo mucho menor de lo que él era. Ellos querían un rey mundano y él era el Dios de dioses, Señor de señores. Nuestro Señor tiene poder sobre la materia. Nuestro Señor lo manifiesta de esa manera y va conduciendo al pueblo a esa alimentación que es toda espiritual, que es toda sobrenatural y que da la plenitud de la vida, porque es dar el alimento mucho más grande, mucho mayor que el maná que el pueblo probó en el desierto, el pan de vida que es el mismo. Decíamos que el pueblo se escandalizó, que el pueblo dudó, que el pueblo se estremeció. Quien no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. El pan de vida, la sangre de vida, que Él va a entregar por nosotros y que celebramos en esta fiesta del Corpus Christi, la fiesta del cuerpo de Cristo. Así como el organismo humano que no come, cae postrado porque no tiene fuerzas, el organismo sobrenatural mucho más, cuando no se alimenta del cuerpo y la sangre de Cristo, cae postrado ante los vicios y pecados. Y si alguien está en el pecado, o si alguien es arrastrado por los vicios, sepa que la única manera de levantarse es con el cuerpo y la sangre de Cristo, antecedido del sacramento de la reconciliación, porque no se puede acceder a ese pan y a ese vino y a esa sangre, a no ser en gracia de Dios. Enseña San Pablo, quien come el cuerpo del Señor sin ser digno de él, come su propia condenación. Hay algo que antecede esa alimentación, y es como cuando la persona va a comer y tiene que lavar las manos cuando están sucias. Tiene que lavar el plato porque está también sucio. Tiene que lavar la copa, el vaso, porque si no la bacteria, los males van a entrar en la persona. Asimismo, si la persona está en pecado, no va a alimentarle ese cuerpo y sangre del Señor, sino que va a ser justamente objeto de condenación, como nos lo dice San Pablo. El pan de vida anunciado en toda la Escritura Sagrada, desde el Génesis capítulo 14, versículo 18, el misterioso Melquisedec, rey de Salem, es rey de la paz. Salem era la ciudad de la paz. Parece que era la misma Jerusalén, aquella Jerusalén antigua y misteriosa. Melquisedec, de quien no se habla de dónde viene ni qué pasa con su descendencia, aparece de la nada y ofrece pan y vino. Ya un preanuncio del inicio de la historia de la salvación, del pan y vino que se ha de llevar al altar para consagrarlo en el cuerpo
y la sangre del Señor. Melquisedec, a quien Abraham ofrece el diezmo, significa que era más que Abraham, porque nadie ofrece aquello que es propio gratuitamente a alguien que es menos, sobre todo cuando es una oferta, cuando es una ofrenda de un diezmo. Él reconocía esa superioridad. Aquel personaje del Antiguo Testamento, Melquisedec, ya nos está anunciando la Escritura. Y María Santísima, cuando tuvo en su vientre 9 meses al Rey de Reyes, Señor de los Señores, ella tuvo en su interior como primicia la primera comunión. Ese mismo Jesucristo que nosotros devotamente debemos recibir está anticipado en María Santísima, gestando el Verbo que se hizo carne. Y participamos de esa gestación de María cuando comulgamos piadosamente. Los pensamientos de María en esos 9 meses, los sentimientos de María Santísima, la elevación de su espíritu a Dios, es su carne y es su sangre, pero es Dios nuestro Señor, que está allí tejido en su interior por la mano divina del Divino Espíritu Santo. Y Él, conformado por el cuerpo de María, pero a su vez conformando el alma de María Santísima, la plena de gracia, y llevándola a una plenitud mayor que aquella que el ángel anunció con el ave, gracia plena, mucho más allá, ella enriqueciéndose por la acción del Espíritu Santo en su interior. Es lo que hace el Señor cuando nosotros comulgamos. Nos protege de los males, apaga nuestras pasiones, nos aleja del pecado, alimenta el alma, hace con que se dignifique nuestro ser. Y esa comunión que debe ser frecuente, ojalá que cotidiana, ojalá que incluso, si posible, más de una vez al día, lo permita el Código de Derecho Canónico de la década del 80, que permite la segunda comunión desde que sea asistiendo a la Santa Misa. Una segunda vez la Iglesia regala y permite esa comunión, una gran devoción de Monseñor Jones con amigo Cladías, que ha transmitido hasta obra de los Caballeros de la Virgen, de los Heraldos del Evangelio, para que nosotros nos alimentemos por excelencia del cuerpo y la sangre de Cristo. Aquello que escandalizó y que dividió a los seguidores del Señor, escandaliza a muchos en nuestro mundo y divide aún muchos. La Eucaristía es también piedra de escándalo y señal de división, tanto que cuántas veces en la historia no fue profanada la Eucaristía, cuántas veces el Señor lo permitió. De tal manera Él se hizo esclavo de los hombres, que incluso sabiendo que podía ser profanado, no titubeó en dejarnos el legado de la Eucaristía. Y Dios se hace obediente a la voz del sacerdote. Y cada vez que el sacerdote lo invoca en la Santa Misa, se hace presente, incluso siendo el sacerdote tal vez indigno en un momento que tal vez está mal, y sin embargo, si con fe pronuncia las palabras de la consagración, allí se hace presente el Señor. Mucho más cuando el sacerdote lo hace con piedad, con amor, con veneración, con compenetración, se hace allí presente para ser repartido por el pueblo. Algunos tal vez lo recibirán indignamente. Ya la primera vez que la comunión se repartió entre aquellos 12, había uno que no era digno de ella y que no se alejó de la mesa y que por aparentar estuvo allí para recibir ese cuerpo y sangre del Señor de manera indigna. Y a pesar de eso, el Señor no titubeó en darnos el beneficio de la Sagrada Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, que se perpetúan por el sacramento de la Eucaristía, que perduran en la Iglesia en los momentos de gloria y en los momentos de decadencia, en las catacumbas, en medio de la persecución, en los momentos de gloria, de coronación de un rey con la Santa Misa, en el momento en que un niño se acerca al sacramento de vida de la Eucaristía, de la primera comunión, así allí para aquel pequeño
dejad que los niños vengan a mí, se actualiza y el Señor se entrega a sus niños en la primera comunión, que debe ser temprana, que no se puede dejar para después. Algunos hablan, no, tiene que ser más maduro, 12, 14 años. No, San Pío X, ya en el siglo XX, a inicio del siglo XX, él permitió que los niños recibieran la comunión con una visión católica universal contraria a la mentalidad protestante y tacaña que quiere alejar de la Eucaristía a los pequeños y a todos los humanos. El Papa San Pío X abrió la puerta de la Eucaristía para que los niños desde el momento del discernimiento, de la discreción de la razón, desde los 7 años reciban la Eucaristía. Entre más temprano, mejor, porque preserva de los males, evita los pecados, fortalece las virtudes, dilata el entendimiento, enriquece los dones, sobre todo nos da la fortaleza en los grandes momentos de dificultad para la práctica de la virtud. En los momentos más difíciles de la historia de la Iglesia, allí está el viático que es la Eucaristía dada al moribundo, viático porque es aquello que le va a dar el viaje para el reino de los cielos. En los momentos de persecución, en las catacumbas, santos como San Tarcisio, que llevaba un niño a la comunión para que fuera distribuida en torno a los fieles, para que perseveraran en medio de la adversidad. La Sagrada Eucaristía celebrada en medio de las guerras, en campos de batalla, la Sagrada Eucaristía celebrada con piedad, tal vez también con indiferencia y asistida con desdén por cuantas personas, pero sin embargo el Señor está allí y Él no se doblega ante la indiferencia de los hombres, y en los evangelios afirma: con ardiente deseo quise comer esta Pascua con vosotros. Ardía de deseo el Señor, y amor con amor se paga. De nuestra parte debemos retribuir con ardor, retribuir con entusiasmo, con espíritu eucarístico, con adoración eucarística al Señor en la especie sagrada, en lo alto de la custodia, allí esperando ser adorado por los hombres. Mis alegrías son estar con los hijos de los hombres, dice el Señor en los evangelios. La alegría de Él es que lo visitemos a este divino prisionero en el tabernáculo, que lo adoremos en la hostia sagrada. Y si el sol trae beneficios para el ser humano, el sol que es necesario para sanar cuántas enfermedades sabemos que transmite la vitamina D a aquellos que la necesitan, el sol de justicia que es Dios nuestro Señor, cuántas enfermedades, cómo broncea de manera sobrenatural y torna dorada el alma que a Él se acerca, el alma inocente que le suplica, que por intermedio de María Santísima acude al pan de vida para mantener la vida de la gracia, para mantener la vida de la familia, para mantener la vida de aquella situación difícil que se está deshaciendo, pero es la Eucaristía, pendor de salvación, la que consolida los hogares, consolida el rumbo y el camino en la virtud a cualquiera que a ella se acerca. Comer la carne de Cristo, beber la sangre de Cristo, y por ello ser alimentados de una manera exuberante, alimentados con un gaudio inmenso. Había un gran político, príncipe de Talleyrand, que ganó una guerra que había perdido en el campo de batalla, pero la ganó en un combate que era un banquete, y le decía al rey de Francia, porque este príncipe era francés, le decía: no me mandes ni consejos ni instrucciones, mándame cocineros y cacerolas, porque con eso ganaremos la batalla con la diplomacia. Y en los grandes banquetes, en los momentos de comer, en los momentos de alegría, dando un buen vino, dando un buen plato, consiguió con diplomacia lo que Francia había perdido en aquellas guerras napoleónicas en el campo de batalla. Ganan el Congreso de Viena, la diplomacia, el príncipe de Talleyrand con una buena mesa, con la mesa del Señor, con la diplomacia sobrenatural. ¿Cuántas almas se conquistan? ¿Cuántos indiferentes se atraen? ¿Cuántos corazones desgarrados se consuela? Es un canto que queremos hacer a la devoción eucarística. Es un apelo, es un llamamiento al amor, como nos lo enseñaba Sor Josefa Menéndez, un llamamiento al amor eucarístico, al amor de Cristo, a pagar con amor esa dádiva inconmensurable
del pan de vida del cuerpo de Cristo. Un pan que restaura, que sana, que alimenta, que demuele murallas de odio, que hace con que se construyan palacios de amor desde que los hombres le digamos sí al pan de vida, al cuerpo y la sangre del Señor. Muchas gracias al hermano Gabriel por su cercanía, por habernos permitido escuchar y aprender acerca de este tema tan importante como es la Eucaristía en el Antiguo y Nuevo Testamento. Así que encontramos aquí en nuestras Sagradas Escrituras, así que podemos reflexionarla en ella, volviendo a ver esta ponencia como todas, o también leyendo las Sagradas Escrituras, que sin duda estoy seguro que más del 90% de los que estamos aquí compartiendo este congreso tienen una Biblia en su hogar. Gracias entonces al hermano Gabriel Escobar. Y finalmente vamos con la última ponencia. Nos acompaña Monseñor José Ignacio Munilla Aguirre, obispo de España, con la creación y el juicio final según las Sagradas Escrituras. Vamos entonces con nuestra última ponencia de hoy y de todo el Congreso, de este Congreso que lo hemos hecho con mucho cariño, Congreso Nacional Católico Bíblico. Vamos entonces con la cuarta ponencia. Número 62 del compendio del Catecismo. ¿Qué enseña la Sagrada Escritura sobre la creación del mundo visible? A través del relato de los 6 días de la creación, la Sagrada Escritura nos da a conocer el valor de todo lo creado y su finalidad de alabanza a Dios y de servicio al hombre. Todas las cosas deben su propia existencia a Dios, de quien reciben la propia bondad y perfección, sus leyes y lugar en el universo. Bueno, se subraya en este punto 62 la dignidad de la creación como criatura de Dios. Y es muy importante que nosotros tengamos capacidad de admiración, capacidad de maravillarnos, capacidad contemplativa, ¿no?, ante la maravilla de la creación. No es bueno que estemos rodeados de maravillas sin conmovernos. La creación es un cántico, ¿no?, a su creador, y esa es una primera, eso es lo primero que nos enseña la creación, el mundo visible, nos enseña a referirnos a su creador. Su finalidad es la alabanza. El mundo ha sido creado para que alabemos a Dios, ¿no? Hay distintas, tanto la Sagrada Escritura, por ejemplo, el Cántico de Daniel, criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo, ponidnos por los siglos, sol y luna, bendecid al Señor, astros del cielo, bendecid al Señor, lluvia y rocío, bendecid al Señor. Eso dentro de la palabra de Dios en el libro de Daniel. También en la tradición de la Iglesia, santos como San Francisco, en el conocido Cántico de las Criaturas, dice: loado seas por toda criatura, mi Señor, por la hermana luna, por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, loado seas, mi Señor. Las criaturas alaban al Señor. Obviamente, eso de decir las criaturas alaban al Señor, es una manera de expresarse. Propiamente el que alaba a Dios no son las criaturas, es el hombre. Solo él tiene esa capacidad de alabanza, alaba a Dios sirviéndose de las criaturas. Las criaturas evocan, suscitan en el hombre la alabanza a Dios. Aunque metafóricamente digamos que es la creación la que alaba a Dios, pero es el hombre el que está llamado a alabar a Dios, sintiéndose interpelado por esa creación. Digamos que las criaturas son, si se me permite, una metáfora, un ejemplo, como las arpas, como los violines, los platillos, los tambores, de los que el músico se sirve para alabar a Dios, ¿no? Esta es una primera afirmación, la afirmación de que la finalidad de la creación es la alabanza y el servicio al hombre. Existe hoy en día una cierta sensibilidad ecológica que a veces está bien enraizada en esta concepción
a la cristiana a la que me refiero, pero otras veces hay un cierto ecologismo ideológico que está como haciendo de la propia, del propio equilibrio ecológico una especie de fin en sí mismo, una especie de endiosamiento de la creación. Bueno, ellos posiblemente no hablen de creación, un endiosamiento de la naturaleza, un endiosamiento de haciendo un fin de lo que en sí no es un fin, de lo que es un medio para alabar a Dios y para servir a los hombres. Aquí hay que hacer un delicado discernimiento que hace la encíclica Laudato Si del Santo Padre. Un delicado discernimiento entre lo que es verdaderamente, ¿no?, un ecologismo, un respeto a la casa común, que tiene esta conciencia de diferenciación entre las criaturas y el Creador, pero que al mismo tiempo tenemos una responsabilidad nosotros hacia ese respeto a la naturaleza. Dicho de otro modo, no son las criaturas las que tienen derechos. Los animales no tienen derechos. Las plantas no tienen derechos. Pero sí, nosotros sí tenemos deberes, sin embargo, tenemos deberes hacia el respeto de la creación. Pero a veces, cuando no existe una concepción antropológica equilibrada, esto se presenta, hay un ecologismo radical, ideologizado, que habla de los derechos de la naturaleza, de los derechos de los animales, obviamente desenfocando las cosas. Lo cual no quiere decir que, como he dicho antes, nosotros sí tenemos unos derechos y deberes también del respeto, ¿no?, de ese ecosistema y de ese reconocimiento de la interdependencia que existe en el conjunto de la creación. Hay una gran sinfonía, ¿no?, en ese equilibrio del ecosistema, una gran sinfonía en la que tenemos que, obviamente, sabiendo que esa sinfonía está al servicio del hombre, pero un servicio que a su vez tiene que ser pensado no en una categoría, como una categoría egoísta de mi interés particular, sino al servicio del bien común. En definitiva, la creación ha sido pensada por Dios como el lugar de la realización del hombre, como el lugar en el que el hombre alaba a Dios, es el coro en el que el hombre se constituye en adorador de Dios, y al mismo tiempo ha pensado en esa creación como el lugar, el contexto en el que el hombre es servido, pone las criaturas a su servicio, y al mismo tiempo él tiene, ¿no?, siente, descubre, ¿no?, su vocación al respeto de la naturaleza desde la perspectiva del bien común de todas las generaciones. Número 214 del compendio del Catecismo. ¿En qué consistirá el juicio final? Y la respuesta es: el juicio final, universal, consistirá en la sentencia de vida bienaventurada o de condena eterna que el Señor Jesús, retornando como juez de vivos y muertos, emitirá respecto de los justos y de los pecadores, reunidos todos juntos delante de sí. Tras del juicio final, el cuerpo resucitado participará de la retribución que el alma ha recibido en el juicio particular. ¿En qué consistirá, ¿no?, ese juicio final? Bueno, dejemos hablar a la Escritura. Esto no es cuestión de utilizar nuestra imaginación. Dejemos hablar a la Escritura, que la Escritura en numerosos textos, ¿no?, nos habla de ese momento, de ese juicio final. No olvidemos lo que decía San Agustín en una frase preciosa: el Evangelio es la boca de Jesús, de Jesucristo. Los Evangelios son la boca de Jesucristo. Dejemos que los Evangelios nos hablen, y acojamos humildemente su mensaje, ¿no? Y así, por ejemplo, pues nos dice Juan 5, 28, 29, esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación.
por ejemplo, ¿no? Mateo 25, 31 y siguientes, ¿no? Dice: Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a la derecha y las cabras a su izquierda. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Son muchos los pasajes de los evangelios en los que se nos habla de esa posibilidad, ¿no? Por cierto, recuerdo haber escuchado una explicación que me conmovió, diciendo que una escena del juicio final, que en el fondo es otra versión de este evangelio de Mateo 25, que pondrá a su derecha a las ovejas, a su izquierda a las cabras. Bueno, pues también esa imagen de Jesús que muere con el buen ladrón y el otro ladrón a ambos lados, también es imagen del juicio final. El mundo no se divide en buenos y malos. Venga, los buenos a la derecha, los malos a la izquierda. No, el mundo se divide más bien en pecadores que piden misericordia y en pecadores que se reafirman en su soberbia, en su pecado. Ese es el verdadero juicio final. Quienes se abren a la petición de la misericordia y quienes se cierran a ella, ¿no? Es otra escena distinta, pero en el fondo lo que acontece allí en la cruz con los dos ladrones es otra forma de escenificar ese juicio final de Miguel Ángel que está puesto allí en la capilla Sistina, ¿no? Quizás esa imagen de los dos ladrones nos ayuda mucho a entender la escena del juicio final de la capilla Sistina. Lo cierto es que el juicio final es el momento en el que comparecemos delante de Dios y es el momento en el que todo queda a la luz, todo queda a la luz. Todo queda claro. Nuestra vida queda al desnudo, es decir, no hay nada oculto que no llegue a saberse, es decir, es la verdad de la vida. Nuestra vida es y vale lo que es ante Dios, lo que vale ante Dios. Recuerdo haber escuchado haber leído, mejor dicho, ¿no?, un texto de una mística, quiero recordar que era del siglo XIV, el siglo XIII, de los países escandinavos, una mística que hacía a ella una explicación que me parece que es muy, muy luminosa, ¿no?, muy luminosa de lo que acontece cuando en ese juicio final nos ponemos delante de Dios, ¿no? En el fondo el alma al ver la verdad, porque ante Dios no hay nada oculto, ante Dios vemos con plena clarividencia lo que era justo y lo que era injusto, lo que era verdadero y lo que era falso. Al ponerse el alma delante de Dios, sabe perfectamente cuál es el sitio que le corresponde. Y en el fondo ese juicio de Dios, esa sentencia de Dios, de salvación o de condenación, no es que sea una sentencia que el alma desconozca, el alma sabe perfectamente cuál es su destino, al ver todo claro ante la luz de Dios. Es más, imaginémonos pues, una hipótesis absurda, ¿no? Imaginémonos que un alma que al ver su vida en verdad, pues comprendiese inmediatamente que su destino es el destino de la condenación porque se ha cerrado la luz, que se ha cerrado el amor. Si en una hipótesis imposible, ¿no?, esa alma fuese llevada al cielo en vez de al estado de condenación, pues esa alma no disfrutaría, no tendría capacidad de disfrutar de Dios, más bien todo lo contrario, esa luz de Dios sería destructiva para ella, porque no se trata de una sentencia arbitraria de Dios, de decir tú aquí, tú allá, no, es el propio estado del alma, es como un estado natural, el estado natural del alma que se ha capacitado para gozar de Dios o que está incapacitada para gozar de Dios, ¿no? Recordemos, porque esta pregunta a la que estamos respondiendo, la 214, habla del juicio final. En el juicio final ya termina el estado de purificación del purgatorio de las almas que en el momento de su fallecimiento estaban abiertas a Dios, pero no estaban perfectamente purificadas y han tenido un tiempo de purificación que pudo tardar un tiempo determinado o, como máximo, hasta el momento de la resurrección final, ¿no?, en el que Dios
resucita a todos los muertos y se unen esos cuerpos con aquellos que están en el cielo o que estaban, con aquellas almas que estaban en el cielo o estaban en el purgatorio purificándose, o se unen esos cuerpos resucitados con las almas que estaban ya en el infierno apartadas de Dios. Por lo tanto, ese es el momento en el que Dios culmina su obra de salvación, y Dios solamente puede ser invocado como infinitamente justo, infinitamente misericordioso, por haber asociado al hombre al destino eterno de gozar de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por todo. Muchísimas gracias a Monseñor José Ignacio Munilla por haber compartido esta ponencia, esta reflexión, y que nos ayuda sin duda a reflexionar y también a adentrarnos en el Evangelio y saber y tener un poco más de conocimiento acerca de lo que es la creación y el juicio final según las Sagradas Escrituras. Una gran reflexión, una gran ponencia que nos ha compartido Monseñor, y por supuesto rezamos por él y todo su gran apostolado que realiza en la diócesis de Orihuela, en España. Él es obispo español, así que desde aquí nuestro cariño y cercanía, porque siempre nos responde con un generoso sí, así que también envía su saludo y bendición para todos nosotros. Muy bien, hemos culminado este segundo día, nuestra segunda jornada de este Congreso Nacional Bíblico Católico, y estamos muy contentos de haber compartido con todos ustedes. Los invito a que recen por todos nuestros ponentes, los 8 ponentes que nos han acompañado con estos temas tan importantes en nuestra formación como católicos, en nuestra formación como cristianos de a pie, donde tenemos que ir pues evangelizando cada día en nuestros hogares, en nuestro trabajo, donde vayamos. Y eso es importante, y hemos enfatizado, como bien lo dije ayer en el primer día, este mes donde estamos pues enfatizando la lectura de la Biblia, el mes de la Biblia, pero por supuesto, como católicos, que nuestra Biblia no solamente esté en nuestra biblioteca, en un lugar bonito, sino precisamente podamos leerla y reflexionarla. Si es en familia o nosotros en nuestra intimidad, solos, pues podamos escuchar esa voz que también está presente, que Jesús nos sigue hablando, porque precisamente son palabras de vida eterna. Nunca se agota, nunca acaba. Son palabras que siempre nos dicen algo nuevo para nuestro bien, para nuestra salvación. Muy bien, conmigo Franco Segura será hasta el próximo congreso que realice Perú Católico. No se olviden de buscarnos en www.perucatólico.com y también en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, YouTube y el canal de WhatsApp. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Que Dios nos bendiga y nos reencontramos en otra edición. Que tengan muy buenas noches.